Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Bienvenidos, mi nombre es Andrés Aquinci. En este caso, vengo acá de parte de la Escuela de Formación UTRA, ¿sí? Vamos a dar una clase magistral, en este caso van a ser dos preparaciones diferentes. Como tengo las dos preparaciones seguidas, las vamos a ir haciendo en conjunto de a poquito, ¿sí? Vamos a hacer cazuela de cerdo a la crema con verdeo y vino blanco. Y vamos a hacer unos choricitos a la pomarola. Son dos preparaciones sencillas, son dos preparaciones tranquilas que se pueden hacer en casa tranquilamente. En este caso la vamos a hacer con carré de cerdo. Una carne muy buena, prácticamente no tenemos grasa, si bien tenemos nuestro tejido conectivo, nuestras nervaduras no nos va a impedir justamente el cocinar, es una carne muy buena. Podemos hacerla con cualquier otra carne que tengamos a disposición. Este es un costo de carne un poquitito más elevado, pero podemos, como le dije, usar pernil, podemos usar cualquier otro corte que nos sea más económico. Al mismo tiempo no es necesario que sea cerdo. Al ser una cazuela podemos usar cualquier tipo de carne. ¿Sí? Carne de vaca, podemos hacer cazuela de aves también, no hay ningún tipo de problema. Elegimos un poco el cerdo para ir cambiando un poquitito las variedades de carne que vamos a usar a lo largo de todas estas clases magistrales. ¿Sí? Bueno, vamos a proceder a cortar nuestra carne. ¿Sí? Como es cazuela, no nos interesa muy mucho lo que es el tipo de corte. Así que vamos a tratar de tener un cubeteado de la carne bastante fácil, bastante sencillo. Más que nada para que sea, por así decirlo, una porción bocado. Que no sea muy invasivo para la boca, teniendo en cuenta que el cerdo siempre va a tomar, al igual que todas las carnes. Pero por lo general el cerdo contrae un poquitito más. Una porción de carne aproximadamente de 2 falanges de un dedo meñique, casi la altura o el tamaño entero del dedo meñique, les va a quedar más o menos como una porción bocado cuando se cocine, justamente por la acción de la contracción de la carne. Ese va a ser nuestro tamaño ideal como para poder manejar los cortes para nuestra cazuela. Acompañando nuestra cazuelita, nosotros vamos a usar un cierto tipo de verduras que son las básicas para cualquier tipo de cazuela de cerdo o de lo que sea. En este caso vamos a usar morrón, que yo previamente lo corté. Una variedad de colores totalmente. Más que nada esto va a ser para darle vida a nuestra cazuela. ¿Sí? Para que tenga color, para que tenga un poquito, para que sea más apetitosa. Como quien dice, la comida entra por los ojos siempre. Esa es la idea y ese es nuestro ideal. Me tomé el atrevimiento de cortarlos antes porque como disponemos un poquito de nuestro tiempo, como dicen, el tiempo es tirano, vamos a hacerlo un poquito más así. Lo vamos a acompañar con un poquito de cebolla, conocida como la cebolla París o cebolla blanca, cebolla criolla para nosotros, directamente de un corte clásico. Cortamos las dos puntas de la cebolla, tanto raíz como tallo, partimos al medio, eliminamos cáscara de los contornos y procedemos a cortar en contra de la línea original de la cebolla para que nos queden justamente estos medios aros. Al quedar el medio aro va a facilitar un poco más la cocción de nuestra comida, ¿sí? Y le va a agregar el detalle, porque ya que la cazuela es un conjunto de verduras todas cortadas más o menos cuadraditos, dispares, no estamos hablando de una cocina que es muy tradicional o muy estética. Es algo que va a ir simplemente como para que sea fácil de consumir y rápido dentro de todo. A esta preparación nosotros le vamos a agregar leche y crema de leche. Vamos a trabar nuestra preparación con un poquito de fécula de maíz en este caso. ¿Por qué? Hay muchos tipos de cazuelas, ustedes van a ver variedades diferentes y quizás yo la preparo hoy como ustedes no están acostumbrados a verlas, que es lógico. La cocina depende mucho de la mano de quien cocina. Una misma receta, por más que la hagan dos personas con la misma receta, la misma cantidad de ingredientes y el mismo tiempo de cocción, jamás va a salir igual. Siempre va a depender de la persona que cocina cómo va a salir nuestro plato. Por eso se dice muchas veces que se cocina con amor y depende de quién cocine, es el gusto que uno tiene en la comida. Al guiso de la mamá, ¿quién se lo olvida? Y nadie va a cocinar el guiso de la mamá de la misma forma que cocinamos nosotros. Lógico. Yo literalmente he probado en mis años de carrera
millones de guisos, tanto míos como de estudiantes, como de muchos otros profesionales que se dedican a esto de toda la vida. Y no hay guiso como el de mi mamá. Y mi mamá tampoco es que cocinaba rápido, mi mamá cocinaba un guiso en 4 o 5 horas. Pero mi mamá era de esas personas antiguas que ella agarraba el fideo y lo cocinaba el fideo, lo salteaba el fideo, cocinaba la papita, la cortaba la papita, todo por separado, después juntaba todo, después lo volvía a separar. Era un rusty, literal. Pero a mí me encantaba el guiso de mi mamá. Esto es exactamente lo mismo. Ustedes van a encontrar siempre diferentes tipos de recetas, diferentes variedades de recetas. Para gusto los colores. Pero como quien dice, el saber no ocupa espacio. Así que siempre es bueno tratar de aprender algo nuevo. Tratamos de incorporar algo nuevo porque en la variedad está la calidad. ¿Sí? Uno siempre o muchas veces lo que trata de hacer es esquivarle a algo que no conoce. Cuando por ahí, o por así decirlo, estamos haciendo mal. La mejor manera de aprender, incluso entre cocineros o gente que se dedica a la gastronomía, es justamente ir comparando las cosas que uno hace con las de los demás. ¿Por qué? Usted cocinó una cazuela, usted cocinó otra cazuela. A mí me gusta mi cazuela, pero yo voy a probar la de la señora para ver si está bien, si está mal. ¿Por qué la de la señora tiene un poquitito más de picante que la mía? ¿Qué le puso? ¿Qué usó? ¿Por qué le salió así? ¿Por qué la del señor es más espesa? Es la manera adecuada que tenemos todos para aprender. En este caso, comparar, saber si a usted le gustó, a usted le gustó, a mí no me gustó directamente la preparación de él, de ella. Ese es el punto de la gastronomía, el punto de la cocina. Así se aprende. Y no hay que tener miedo a fallar, no hay que tener miedo a equivocarse. Lo lindo que tiene la cocina es que generalmente cuando te equivocas, tenés solución. De una o de otra manera, en la cocina solemos tener algún as bajo la manga o algo que nos ayuda a solventar algún problema que nos surgió a último minuto. Por ejemplo, estábamos haciendo una salsa, le pusimos demasiada agua, nos quedó directamente agua de color rojo, sin más, sin nada más. ¿Qué hacemos? Trabamos. ¿Cómo trabamos? Un poquito de maicena. ¿Qué hacemos? Hicimos directamente de nuestra agua licuada un poquitito de salsa y crema, una salsa rosa. Todo va a ir cambiando siempre dependiendo de lo que nosotros usemos. Y eso es lo lindo que tiene la cocina, que podemos variar, podemos cambiar y podemos adaptarnos dependiendo de la situación en la que estamos. Por lo general, la cazuela va con todo. No se dedican a sacarle las grasitudes a la carne, las nervaduras, el tejido conectivo, porque directamente es parte del sabor. Obviamente hay gente a la que le va a gustar con más grasa, con menos grasa, hay gente que directamente no come grasa o no le gusta, pero es literalmente esto que nosotros vemos acá lo que le da el sabor a nuestra cazuela, ¿sí? Por medio del sellado. Ahora cuando termine de cortar la carne, la vamos a saltear, y la vamos a saltear junto con la verdura que ya está cortadita. ¿Para qué vamos a hacer esto? Nosotros cuando sellamos o cuando salteamos una carne, lo que estamos haciendo es tratar de conservar todo lo que es el gusto o la mayor cantidad de gusto, proteínas, etcétera, que tiene cada una de la materia prima que nosotros estamos usando, sea carne, sea verdura. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros, por así decirlo, por el medio de transferencia de calor, que en este caso sería nuestra cacerola, cuando esto se calienta, transfiere el calor al alimento. El alimento que hace se cocina y al sellarse, se le sella justamente todo lo que tiene, todo lo organoléptico que tiene adentro el alimento. Evitamos que se escape. ¿Sí? Para eso sirve el sellado. Después, una vez que ya tengamos esto, nosotros vamos a realizar otro tipo de técnica, que para eso tenemos a nuestro querido amigo el vino blanco. En este caso vamos a usar un torrontés, que es una técnica que se llama deglasar. Cuando nosotros deglasamos, ¿qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra verdura, que ya la sellamos, ya tratamos de conservar la mayor cantidad de los nutrientes necesarios y la mayor cantidad del gusto.
Una vez que tengamos todo esto, agreguemos la carne y hagamos el mismo proceso, vamos a deglasar con vino. ¿El deglase cómo es? Corremos toda nuestra materia prima, la alejamos del borde, y con el vino blanco vamos a tirar un chorrito de vino por sobre la pared. ¿Esto qué va a hacer? En el proceso del sellado, nosotros lo que hacemos, como les dije, es conservar. Pero parte de del alimento, parte de los nutrientes del alimento no lo podemos conservar. Van a quedar pegados, van a quedar adheridos a las paredes de la olla, de la cazuela, de la sartén, de lo que usemos. En este caso, al agregar un medio líquido, lo que nosotros vamos a hacer va a ser juntar todo de nuevo. Vamos a recuperar todo eso que se perdió, o la gran mayoría, para volverlo a juntar y que nuestra preparación quede más sabrosa. ¿Sí? Eso se llama deglasar. Como les dije, no es nada raro. Es simplemente tratar de conservar la mayor cantidad de sabores posibles como para que nuestra preparación tenga un final más rico. Bueno, a ver. Vamos a empezar poniendo las verduras y agregar un poquitito de aceite. En este caso vamos a usar aceite de girasol. Puede ser cualquier aceite, no se hagan ningún problema por eso. Lo único que buscamos acá, como les dije, es sellar las verduras, mantenerlas en calor y tratar de, como les dije, mantener la mayor cantidad de propiedades posibles dentro de nuestra comida. Eso va a ir tomando un poquitito de tiempo, lo vamos a dejar ahí un poquito para que apure el sellado y se vaya haciendo. Mientras esto se va cociendo, vamos a pasar con el choricito para el chorizo a la pomarola. El chorizo a la pomarola hay muchas formas de hacerlo, al igual que la cazuela. En este caso nosotros vamos a empezar por hacer hervir los chorizos para quitarle un poco el exceso de grasitud. ¿Sí? Porque después lo que vamos a hacer va a ser sacar el chorizo del agua, vamos a dejar que se enfríen un poquito y lo vamos a rodajear para tener así un poquito más accesible el comer en nuestros choricitos a la pomarola. Porque no está nada lindo hacer una pomarola, sobre todo para degustar y que te venga el chorizo entero, no puedes comerlo. Tiene vida, se nos escapa. Directamente al agua sin necesidad de nada más. Como el chorizo ya viene calentado, ya viene condimentado, no necesitamos ningún agente externo para darle un poquito de sabor. El resto del sabor nosotros se lo vamos a terminar dando con nuestra preparación, que en este caso es bastante similar a la que vamos a usar para nuestra cazuela. La única diferencia que no va a tener cebolla. ¿Sí? Y aparte de la cebolla que le quitamos, le vamos a agregar tomate, que va a ser lo que le va a dar ese gusto, esa sustancia, esa jugosidad a nuestro choricito a la pomarola. Es una salsa muy básica. En este caso nosotros la pomarola la vamos a hacer, como les dije, a base de morrones de colores, cualquiera, pueden ser un solo color también. En este caso nosotros elegimos variedad para que tenga más vida el plato. Va a tener, que ya tenemos allá cortado todo, tomatito y un poquitito de cebolla de verdeo. En este caso lo vamos a utilizar, vamos a tener como acompañante para las dos preparaciones una ensalada, un poquitito, aunque sea como para que prueben cada uno de ustedes, rúcula, queso de cabra y manzana verde. ¿Sí? Por lo general mucha de la gente no está acostumbrada a mezclar el agridulce, a comer un poquito así, pero créanme, no le tengan miedo a las cosas raras porque echando a perder se aprende, como quien dice. Literal. A mí me tocó probar por primera vez hace un par de años largos ya. No me quiero hacer el joven tampoco. Pero hace un par de años largos, la primera ensalada rara que probé fue justamente queso de cabra con sandía. Y fue como, ¿por qué? ¿Por qué existe esto? Pero sorpresas te da la vida. Como por ahí cuando vas a comer a algún restaurante y te dicen, sí, el plato del menú especial de hoy es pollo con chocolate blanco en salsa de caramelo. Y vos decís, ¿ok? ¿Nos arriesgamos o seguimos viviendo? Básicamente es así. No hay que tener miedo a lo nuevo. Y lamentablemente uno dedicándose a este tipo de trabajo, prueba todo.
Y lo que no le gusta también. En lo personal, y perdona a quien lo ame, yo odio el hígado. Lo odio. Pero lo preparo de tantas maneras y lo enseño a preparar de tantas maneras que lo tenés que comer. Y te termina gustando. Y si no te termina gustando, lo terminás aceptando. Que eso es lo más importante. Cocinero se hace, no se nace. Nadie nace sabiendo. Todos tenemos que aprender y todos tenemos un largo camino para aprender. Entonces, lamentablemente, tenemos que probar cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan para ir aprendiendo un poco más sobre qué se trata esto. Como ven, acá en este caso, al tener esto al fuego, va levantando brillo de a poquito, ¿sí? Y no estamos perdiendo líquido en ningún lado. Es la idea de esto, la idea del sellado, del salteado. No tengo repasador, así que hoy va a ser cocina a base de dolor. De a poquito, si nosotros lo dejamos mucho tiempo, ¿qué va a hacer nuestro morrón? Se va a empezar a desarmar, ¿sí? Es un alimento que tiene literalmente carne. Esto que nosotros vemos del morrón, toda la parte interna del morrón es la carne del morrón, ¿sí? Lo que se va a ir cocinando va a ser justamente, va a ayudar al salteo, va a ser la cáscara, la parte exterior. Por medio de la concentración del vapor, del calor, esta carne se va a ir ablandando poquito a poquito y si la dejamos mucho tiempo se va a desarmar. Es lo que no queremos. En este caso, por lo menos para la cazuela. ¿Por qué? Porque la idea de una cazuela es justamente que si bien esté cocido y esté dentro de todo blandito, que no se me desarme en la boca. Porque la idea es sentir el gusto, sentir algo, por lo menos al morder, además de la carne. Por eso es que también justamente buscamos la variedad de colores. No solamente por eso, sino que cada uno de los morrones tiene su propia textura, su propia dureza, su propio tiempo de cocción. Por lo general, cuando uno cocina algún guiso, algún estofado o algo por el estilo, todos los vegetales, todas las verduras entran a la preparación por orden de dureza, que es lo más típico. Una zanahoria no se cocina al mismo tiempo que una papa, por más que estén cortadas del mismo tamaño y lo más chiquitito posible. Son órdenes de dureza. Lo buscamos acá lo mismo, pero en este caso, al ser morrón, por más que sean de diferentes, más o menos tenemos un mismo tiempo de cocción. ¿Sí? Generalmente el morrón amarillo es un poquitito más resistente, no se nos va a romper tan rápido, ¿sí? Porque es un poquito más salvaje, por así decirlo, ¿sí? Tiene características que lo hacen un poquitito más duro, pero de todas formas no nos va a cambiar la preparación. Ahora que tenemos ya todo esto preparado, vamos a proceder a agregar la cebollita. Dentro de todo en una buena cantidad. Y la cebolla le va a agregar ahora sí un poco de líquido y un poco del sabor fuerte que tiene nuestra cazuela. La cebolla en sí es un ácido enteramente, ¿sí? En este salteo la cebolla se va a desarmar, va a perder la textura que tiene, se va a hacer blandita, pero lo que no buscamos es que se dore ni se queme. Por eso lo agregamos justamente, como les dije, por orden de dureza. Primero vamos a cocinar el morrón ahora una vez semi cocido, le agregamos la cebolla para que le agregue un poquitito más del líquido y por medio de la cantidad de ácido que tiene esto va a ayudar a que se le liberen la mayor cantidad de jugos de todos los morrones. Entonces en nuestra preparación vamos a empezar a ver líquido, ¿sí? Una vez que tengamos el líquido, vamos a dejar que se cocine, que se evapore un poquitito y ahí vamos a proceder a echarle la carne y a deglasar con vino. A ver, permiso. Vamos a robarnos la maicena. Siempre que trabajemos con maicena, vamos a tratar de trabajarla desde el frío. ¿Cómo se usa la maicena? Por lo general se usa en partes iguales cualquier método que sea de liga o método que sea para trabar una preparación. En este caso vamos a usar 2 cucharas soperas colmadas. No se preocupen por eso. Y vamos a agregar un poquito de agua.
lo suficiente como para que ustedes vean que esto se desarma. Voy a proceder a hacerlo con esta cucharita que es un poquito más finita, más chiquita. Y vamos a mezclar, ¿sí? Si ustedes ven, esto se desarma directamente y no nos va a quedar ningún tipo de grumos. Todo lo que es la fécula de maíz, la maicena, siempre trabaja en frío. Si la trabajamos de frío, no hay grumos. Si le echamos agua caliente de entrada, directamente el almidón se contrae. Al almidón contraerse, se nos van a generar los grumos. Y si lo ponemos mal, acá de la misma manera se nos van a generar grumos. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Esto, como les dije, agua fría y lo dejamos preparado, lo dejamos reservado acá sin que moleste a nadie. Cuando vayamos a usarlo en nuestra preparación que ya tiene el líquido, lo vamos a agregar en el momento de que esto esté hirviendo, ¿sí? Hay que revolver nuevamente la maicena porque todo el almidón tiende de nuevo a juntarse y se va a juntar todo en la base de nuestro vasito en este caso, ¿sí? Nosotros lo vamos a dejar y después acá directamente se va a juntar todo de nuevo. Nos va a quedar el agua blanca, así la vamos a ver blanquita, pero todo acá, el almidón va a estar en la base. Y si no lo volvemos a mover, vamos a perder justamente todo lo que tratamos de hacer, que sería que nos quede espesa. En este caso vamos a tratar de realizar una cazuela que sea un poquito más espesa para que no nos quede tan líquido, para que sea más sustanciosa, por así decirlo, más fácil de comer. Al ser líquida, si no la servimos en un plato hondo hoy, estamos perdidos. Hoy la van a probar todos ustedes y van a decirme después si les gusta, si no les gusta, qué le hubieran cambiado, porque esa es la idea de esto, que todos aprendamos recetas de cocina nuevas o algo que ya sabemos hecho de una manera diferente. Calculo que acá la mayoría sabe hacer una cazuelita, ¿o no? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? Mala. Para esto sirve, justamente. Hay mucha gente que le resulta lo más básico, lo más sencillo hacer una cazuela. No. Hay gente que literalmente, en mi casa, en mi familia, yo me dedico a esto y mi hermano no sabe hacer un huevo frito. No sabe hacer milanesas. Sí. Estofados y guisos es una pregunta muy frecuente en la gastronomía. Hay dos tipos de corte que son característicos en esto, ¿sí? Nosotros tenemos mirepoix y matignon. Para no ser tan técnico, es mirepoix, corte irregular, sin forma, grande. Matignon, corte pequeño, sin forma también, no nos importa el tamaño. Entre estos dos hacemos el guiso y el estofado. El guiso, ¿cuál es la característica del guiso? El guiso se come con cuchara, es corte pequeño y no hay un principal en el plato. Todo es parte del plato. El estofado es a base del mirepoix. El mirepoix es un corte grande, el estofado, perdón, se come con tenedor y cuchillo y hay un principal, que en este caso sería nuestra carne. Pero todo lo que está a la vuelta puede ser igual o del mismo tamaño, un poquito menor o más grande que nuestro principal, que sería la carne. ¿Por qué? Porque justamente se come con tenedor y cuchillo. En este caso, toda la verdura pasa a ser una guarnición, ya no es un total del plato. Esa sería nuestra principal diferencia. Y con la cazuela, el medio líquido. Un guiso, por lo general, muchas casas, muchas personas lo preparan directamente rebalsando de líquido, te preparan un guiso tipo sopa. No es guiso. El guiso está pensado justamente para que sea algo sustancioso, algo cremoso, algo dentro de todo pesado, pero pesado, por así decirlo, en el sentido de la porción, de la forma de comerlo, no pesado al estómago por los ingredientes, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es, por así decirlo, vamos a sacar esto. Nosotros lo que queremos es que haya un concentrado con todas las verduras y la carne al mismo tiempo, que podamos comer de manera fácil. No sacar esto y que tengas directamente todo cubierto con líquido, que es el caso de la cazuela. Y dependiendo del tipo de cazuela que nosotros hagamos, como yo dije, hoy vamos a hacer nosotros una cazuela cremosa, no una cazuela líquida. En este caso, la cazuela cremosa
nos va a salir con líquido, pero no va a ser un líquido que nos invada toda la preparación. Al ser una crema, la crema tiende a bajar por los ingredientes. O sea que es más fácil, por así decirlo, comerlo, más fácil. Más que nada saborearlo. ¿Sí? Porque por ahí muchas veces cuando uno corta y come directamente una cazuela que tiene mucho líquido, es básicamente una sopa. ¿Sí? Por más que tenga leche, por más que tenga crema de leche, que son las características de nuestra cazuela, la cazuela tiene justamente ese medio graso, ese lácteo que es lo que le da el sabor. Una cazuela tampoco necesita ser muy condimentada. En este caso lo único que vamos a usar para el condimento de nuestra cazuela va a ser sal y pimienta negra. Nada más. ¿Por qué? Porque justamente buscamos que sea un sabor natural, que sea un sabor simple. No necesitamos lujo para la cazuela porque, como le dije, es una preparación de casa básica. Puede ser una preparación para alguna fiesta, para algún evento, pero es lo más sencillo que podemos hacer, que no nos cueste trabajo. Ahora, si ustedes se fijan lo que hicimos hasta ahora, entre los que hablamos y lo que vamos charlando y comentando las dos recetas al mismo tiempo, ¿qué fue? Salteo de verdura, que previamente cortamos, ¿qué nos va a costar en la casa cortar la verdura? 20 minutos. Cortamos la verdurita en cuadradito o en la forma que ustedes quieran, que les resulte más cómodo. No hay un corte exacto para una cazuela. Salteamos, vamos a dejar que esto se vaya reduciendo de a poquito, que se cuezan todos los vegetales, todas las verduras. Agregamos carne cortada en cubos, deglasamos, condimentamos y agregamos el medio líquido. Listo, cazuela hecha. Hasta ahí ya tenemos la cazuela. ¿Cuál es el paso extra que nosotros vamos a hacer? Un plus, crema de leche y trabamos con fécula, para que nos quede alguna preparación un poquito más cremosa. Nada más. Y el chorizo de la pomarola es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué vamos a hacer? Partimos desde el tomatito, al tomatito lo vamos salteando, se va a ir desarmando, nos va a generar un líquido, en este caso sí. Agregamos justamente después, en este caso vamos a agregar el orden de dureza, porque lo que primero queremos nosotros es un medio líquido. Agregamos nuestra cebolla, nuestro morrón y lo vamos a cocer. Se nos va a armar una salsa. La pomarola justamente es una salsa. Cuando tenemos la pomarola armada, condimentada también base, sal y pimienta, agregamos el chorizo cortado en rodajitas. Listo. Le pegamos un golpe de cocción, pomarola hecha, chorizo a pomarola hecho. Son dos preparaciones súper fáciles, súper sencillas. Pero como les dije, como el tiempo es tirano, en este momento vamos a hacer las dos recetas al mismo tiempo como para que hagamos todo un poquito más rápido y puedan, el que quiera, prueban los dos platitos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que quiera preguntar algo sobre cazuela o sobre algún método de cocción o algo por el estilo? Pregunten. Para eso estamos. ¿Nadie se anima? Para la cazuela, en todo lo que son vegetales, nosotros vamos a tener un tiempo de cocción aproximadamente de unos 15 minutitos. No necesitamos más, porque la idea, como les dije al principio, es que estén dentro de todos crujientes, que tengan su dureza, que conserven algo de esa dureza. Y para la pomarola, nos podemos aburrir de cocinarla si queremos, mientras no rompamos el chorizo. La idea es que se conserve por lo menos la forma del chorizo, que muchas veces no depende de nosotros o de que hayamos hecho algo mal. El tipo de chorizo que usamos suele jugarnos una jugada mala en contra. ¿Sí? Por ahí es muy normal que alguien prepare un chorizo a la pomarola y termine siendo una salsa de chorizo a la pomarola. No es culpa de uno, es simplemente el chorizo no está bien prensado, tiene aire, no se selló bien. ¿Sí? En este caso esperemos que eso no nos pase ahora, pero es la idea principal. Verduras, exactamente al mismo tiempo, 15-20 minutitos, porque lo único que necesitamos nosotros es que se forme el líquido con el tomate. Una vez que tenemos, sí. El chorizo hierve aproximadamente unos 20 minutos por ahí. ¿Cómo vamos a hacerlo?
Hay una técnica milenaria con la cual se controlan los puntos de cocción de la carne, sobre todo cuando hacemos el asado. ¿La técnica cuál es? Te tocas los dedos, el dedo gordo con el resto de los dedos. ¿Sí? Con esto vos manejás el punto de cocción de la carne para el que no sepa hacerlo, sobre todo cuando hace un asado, y así sabes si el asado está hecho o no. Si ustedes tocan estos dos dedos y se tocan acá, la almohadilla debajo del dedo gordo, ¿sí? Ahí van a tener un X tipo de dureza. Esa dureza es cuando la carne del asado está rojita por dentro. ¿Sí? Se coció, pero por dentro está rojito. Conserva todavía dentro de todo algo de sangre. Si pasan al dedo de al lado, esto se hace un poquito más rígido. Carne rosada. Al de al lado, carne cocida, súper cocida. ¿Sí? Nosotros, ¿qué vamos a buscar en este tipo de cocción? Un término medio. Un chorizo que dentro de todo esté cocido, pero conserve algo todavía de su sangre, que todavía esté rosadito. ¿Por qué? Porque va a continuar cocción. ¿Sí? Si nosotros lo cocemos hasta un punto en el que esté súper duro, súper cocido, cuando terminemos la cocción, ahí sí, sí o sí, en este caso sí fue culpa tuya. El chorizo se va a desarmar entero. Entonces, lo que haces en este caso es directamente lo siguiente. Vamos a agarrar una cucharita. Como no le cortamos el hilo, levantamos y lo tocas. ¿Cómo haces? Lo tocas así y tocas tus dedos. Y vas sintiendo. Le decís, no, le falta un poquitito al tacto de tu misma mano. Entonces, ahí vas a controlar el punto correcto de la cocción del chorizo. En este caso, como les dije, todavía le falta un poquitito. Le damos unos 5 minutitos más, como mucho. Lo sacamos y vamos a rodajear. Nada más. Procedemos a remover esto un poquitito porque si no, sí se nos va a hacer un desastre. Ahora que tenemos nuestro repasador, fiel amigo, confiable, procedemos a mostrarles. En este caso, la verdura ya se coció. Como ven, la cebolla, como les dije, perdió su forma natural, está blandita, tomó otro tipo de color, ya no está blanca. Y tenemos, como ven acá al costado, un dejo de líquido, que es justamente lo que nosotros vamos a realzar cuando pongamos la carne y cuando tiremos el vino. Eso es lo que nosotros tratamos de recuperar. Para eso es el desglasado. Ahora sí, procedemos a agregar nuestra carne. Y le vamos a agregar un poco de sal también, para que todo vaya teniendo un sabor base, por lo menos. Y a eso después lo vamos a ir controlando por medio de la cocción y vamos a ir viendo cómo queda, qué nos queda. Como les dije, tengan en cuenta que esto va a ir reduciendo. Entonces, al ir reduciendo, todos los pedazos que nosotros vemos que no, está grande, va a quedar a la mitad o menos. Permiso. Este se cayó, así que no entra. ¿Alguno o alguna de las personas de aquí es productor o algo de algún tipo de... o tiene su emprendimiento gastronómico? ¿O simplemente vinieron a conocer? Perfecto. Eso es lo más lindo, cuando la gente que no está dedicada a esto viene, aunque sea para tratar de aprender algo nuevo, para ver qué hay, simplemente me llamó la curiosidad. Eso es lo que motiva y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir. Un poquito el aprender cómo son las cosas, cómo son los métodos de cocción, cómo es la cocina. Como yo les dije, cocinar puede cocinar cualquier persona. Dedicarse a la cocina es distinto. Te tiene que gustar de verdad para dedicarte a la cocina. Sin ánimo de ofender, obviamente, a ningún tipo de profesión, porque reconozco el esfuerzo que hace cualquier tipo de profesión. Cocina muchas veces está infravalorada, o muchas veces uno va a un restaurante o va a algún lugar y te dicen,
a ver, quiero, sí, este lomo con tal, tal, tal y tal cosa. Y sale, admito que sí, en muchos lugares los precios son excesivos. Eso es verdad. Pero por ahí agarré y decía, 2.500 pesos, che, qué caro. Pero no es así. Muchas veces uno no ve el trabajo que hay detrás. Sobre todo cuando uno, por ejemplo, va a comer una sopa. ¿Sí? Hay gente, muy poca, lamentablemente, pero hay gente a la que le encanta la sopa. Y un buen comedor de sopa sabe muy clara la diferencia entre horas de trabajo y esfuerzo de trabajo que hay entre una sopa y otra. Una de las sopas más famosas que ustedes van a encontrar en algún restaurante es el consomé. El consomé, a ustedes le van a traer un plato que por lo general va a ser un plato caro, bastante caro, y cuando lo ven es un líquido, prácticamente sin color y prácticamente sin verduras, sin nada que lo acompañe. Y si tiene algo que lo acompañe, es así, minúsculo. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a hacer una sopa, estamos realizando un fondo de cocción. El fondo de cocción es nuestro caldo. ¿Sí? Para hacer un consomé, nosotros necesitamos un fondo que haya pasado por un tratamiento por lo menos 4 o 5 veces. ¿Cuál es la forma de hacer un fondo de cocción? 5 vegetales, un pedazo de hueso y eso se cocina. Para hacer un fondo claro estamos hablando, porque hay varios tipos de fondo. Metemos todo en una olla con agua, dejamos que se cocine por un periodo mínimo de entre 4 a 6 horas. Eso, una vez que hirvió, sacamos toda la verdura, conservamos el líquido, a ese líquido le agregamos agua, volvemos a poner todos los mismos vegetales y otro pedazo de hueso y lo volvemos a poner a cocer. 4 a 6 horas más. Si yo tengo que depender de alguien, del personal, que esté prácticamente 24 horas para hacer un caldo, para hacer una sopa, es un desperdicio de habilidad, un desperdicio de talento, un desperdicio personal. Es mucho. Y es un plato que lleva mucho tiempo. Si yo tengo que usar 24 horas para hacer un plato de sopa, lógico, el precio va a ser caro. Pero sí, coincido. No voy a ponerme en defensa de nadie porque obviamente en muchos locales se abusan. Si podés cobrar, por decir, un consomé en un precio razonable de unos 1.000 pesos, ¿por qué el consomé va a salir 2.500? Si vos decís, che, es un plato de sopa. Sí, es un plato de sopa, pero tiene su trabajo. Sin desmerecer a nadie, pero también podría ser más barato. Literal. Muchas veces nos pasa eso. Sí. ¿Cómo va? Vos tenés, por decirte, un caldo se hace con 5 vegetales permitidos. Por lo general, y no quiere decir que sean obligatorios, pueden variar. Cuando vos haces un caldo, buscas un vegetal que no se desarme, que no se rompa. ¿Por qué? Porque te va a dejar sedimento en la preparación y vos lo que querés es justamente un caldo limpio, claro, puro, que no tenga restos de comida. Por lo general se usa tomate, que si bien se rompe, no libera los pedacitos, no deja tanto a menos que lo rayes, que hagas un puré de tomate. Se usa apio, se usa puerro, se usa zanahoria, que son vegetales dentro de todos que conservan su dureza. ¿Qué vas a hacer ahí? Vos tenés el valor nutricional de cada uno de los alimentos. ¿Sí? Tenés de cada uno de esos vegetales sumado al valor de la carne, que por lo general se usa el hueso del osobuco, obviamente se le quita el caracú, porque nos mancha toda la preparación. Pero es algo que ya es muy cartilaginoso, tiene mucha materia grasa, tiene mucha proteína, tiene mucha fibra, muchas vitaminas A, B, C, D y vitamina E. Tiene mucho hierro, porque estás usando una variedad de verduras muy grande, a pesar de que solo sean 5. Literalmente, el tomate es una de las verduras que tiene mayor cantidad de azúcar existente y una de las mayores cantidades de vitaminas que hay. Un tomate tiene mayor cantidad de vitamina C que una naranja, pero por exageración. Entonces calcula que tenés un caldo concentrado 5 veces de vitamina C, pero en extremo, sumado a las vitaminas de todos los otros vegetales que usaste, más la proteína, más todo lo que te agrega lo cartilaginoso del hueso. Entonces, literal, un caldito
por decirte, un plato común chiquito, estaríamos hablando, no sé, como si te hubieras comido prácticamente un plato de asado medio kilo. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo sentís. Sí. ¿Para hacer qué, perdón? Sí. Pasa que ahí tenés una contraproducencia. ¿Por qué? Uno cuando tierniza un matambre, ¿qué lo hace? Lo deja en remojo. Entonces, si vos dejás en remojo algo que, por más que vos lo hayas limpiado, procesado y todo, tiene sangre. Entonces, si vos usás ese caldo, que es un caldo que no tuvo cocción, es por así decirlo como que tenés un juego ahí medio violento y rozando lo ilegal de cadenas de frío y conservaciones de líquidos y sangre. En este caso vos vas a tener tu, tu carne que va a estar flotando en leche, por así decirlo, que es el método más tradicional de tiernizar un matambre. ¿Sí? Esa leche tiene su propia vida útil, su propio tiempo de putrefacción. Estás agregando otro agente externo que tiene su propia vida útil también y su propio tiempo de conservación y putrefacción. A medida que vaya pasando el tiempo, las dos cadenas van a ir chocando, que son justamente las cadenas de frío. Ninguna de las dos cadenas va a ser igual a la otra. Entonces, por así decirlo, tu carne entró en descomposición y la leche todavía no. Por consecuente, tu carne empezó a contaminar la leche y vos no lo sabés. Si usás eso para hacer un fondo de cocción, un caldo a base de eso, literalmente estás contaminando toda la comida. No es recomendable en ese caso. Porque, como te digo, para hacer un caldo, por lo general no se usa carne, se usa el hueso. Para evitar justamente ese tipo de cosas. ¿Alguien más? No, por favor. ¿Cómo, perdón? No, no. Justamente porque nosotros lo que estamos haciendo son métodos de transferencia, métodos de cocción, que tenemos dos tipos. Uno, que es el que nosotros estamos realizando ahora, que es sellar para conservar. ¿Sí? Y el otro, que es por un medio líquido, que es el de agregar cualquier elemento a un medio líquido para que este medio líquido sea el que conserve todo, que sería, por así decirlo, diluirlo en el líquido. ¿Qué pasa? Nosotros diluimos todo nuestra proteína, nuestras vitaminas, todo lo que tienen nuestros vegetales en el agua, en el caldo. A ese caldo lo colamos y tiramos los vegetales si queremos, o lo usamos para una salsa, para lo que sea, y le volvemos a poner vegetales nuevos. Entonces el valor nutricional que tenía lo duplicamos, por así decirlo. Por eso es lo que yo le decía hace rato al compañero. Un platito de consomé es como si tuvieras comido una tira de asado. ¿Cuál es la diferencia? Vos no lo sentís. Te tomaste un líquido y decís, un plato de sopa, no me llena, ¿dónde está la comida? Porque es así, lamentablemente es así. Pero no, en este caso sería lo contrario. Básicamente solamente por el método de cocción que estamos utilizando. Bueno, en este caso, como ustedes ven, que ahora les muestro, la carne cambió totalmente su color. Se hizo un color blanquecino y ya empezamos a tener el líquido en la preparación. Ahora lo que vamos a hacer, como les dije, corremos todo por un costadito y vamos a agregar el vino para desglasar. Que a esto le vamos a dar 2 minutitos más para que se vaya y se evapore un poquitito el líquido que tenemos, así tratamos de recuperar la mayor cantidad de sabor posible. Lo que sí vamos a ir haciendo va a ser sacar nuestros choricitos del agua hirviendo para que se vayan enfriando, así los podemos cortar. Tablas improvisadas de cocina. Siempre pasa. No, acá vamos a usar esto para dejar. Bueno, a ver. Vamos a mostrar de vuelta el punto. Sacamos el chorizo del fuego, como les dije. Controlamos la dureza. ¿Con qué? Con la técnica milenaria del asado. Les repito nuevamente. La cocción del asado la medimos con nuestra mano.
Para el que no sabe cuándo el asado está a punto, lo hacemos tocando los dedos con el dedo gordo. Primer dedo con el dedo gordo, nos tocamos la almohadilla. Esto es un asado que tiene la carne roja por dentro y está cocido por fuera. Al lado, carne rosadita. El de al lado, carne cocida. Y el de al lado, punto seco. Para la gente que le gusta bien sequito el asado, así. En este caso, como es chorizo a la pomarola, vamos a trabajar en un punto medio, como si el asado estuviera rosadito. ¿Sí? Controlamos la cocción así, tocamos el asado, el chorizo, perdón, que nos quede más o menos a la misma dureza. En ese momento tenemos el chorizo ideal como para trabajar una pomarola. Ya directamente después le vas agarrando la mano y te tocas con el resto de los dedos. Ya es. Obviamente con este sí no van a poder, no llegás con el meñique. Pero con el resto sí. A ver, vamos a tratar de no hacer lío, pero de que todo se va a mojar, se va a mojar. Listo. Van a sacar los chorizos y es muy común que les pase, como acá le pasa a mi amigo, que es un chorizo que tiene líquido, tiene agua. Ya eso básicamente es como le dije hace rato, no es culpa de ustedes. El chorizo directamente por algún lado tiene una filtración. No está bien sellado, tiene un puntito por donde entra aire. Es normal, puede pasar. Cuando lo pinche y lo corte, va a desparramar por todos lados, pero es lo que hay. Yo no tengo un Osvaldo, así que voy a correr, tocar un ratito y que se vaya enfriando. Ese mismo recipiente después lo vamos a usar para hacer nuestra pomarola, nada más que vamos a ver dónde podemos liberar el agua sin que nos perjudique el resto. Bueno, en este punto ya directamente prácticamente todo el líquido que teníamos de acá, de la cazuelita, se nos va evaporando. Queda, sí, cierta cantidad de líquido, pero ya como ven, se empieza a evaporar acá y únicamente vamos a ver los dejos de líquido sobre el contorno de la olla contrario. Ahora sí, procedemos a deglasar. Como les dije, en este caso el deglasado va a ser justamente con un vino blanco para tratar de recuperar todo el líquido perdido, todos los nutrientes perdidos, todo el sabor. Tampoco es necesario que sea mucho, a menos que les guste el vino y quieran que tenga un gusto a vino, que es totalmente normal. Una vez que hacemos eso, procedemos con el normal movimiento e incorporación del vino con el resto de las cosas. Y ya se siente el olor al vino, por lo menos los que están acá más cerquita lo van a sentir. En este punto agregamos sal y pimienta. Sal es totalmente al gusto. No puedo decirles una cantidad de sal porque no es lo mismo mi paladar que el de ustedes. Por lo general, alguien que se dedica a la cocina trata de cocinar con sal neutra, una base muy baja de sal, como para que al cliente no le resulte salado. Y si hace falta que esa misma persona le agregue un poco de sal y no te devuelvan el plato diciéndote, che, está salada. Eso es lo más importante. Así que en este caso, sal básica, sal mínima en lo posible, y de última, que se arregle el que come. Yo ya me tomé el trabajo de cocinar y de hacer todo lo difícil. La sal, ponésela abajo. Pimienta le voy a poner poco porque yo soy muy adicto a lo picante. Vengo de familia árabe, así que para mí es normal comer el ají solo, así que no tengo un límite aquí. Y ahora sí, empieza a sentirse el aroma, tanto de la pimienta como del resto de los ingredientes, y sobre todo el vino. Que el vino es un papel fundamental en este caso. ¿Por qué? Una opción muy grande cuando nosotros cocinamos es justamente el maridaje de nuestro plato.
El maridaje es justamente la bebida con la que nosotros nos vamos a consumir. Cuando nosotros hacemos un asado, lo que buscamos es una bebida fuerte que nos limpie el paladar. Ahora sí que el micrófono se me ha ido para atrás. Ahí está. Cuando nosotros cocinamos algo, hacemos un asado, por ejemplo, buscamos algo que nos limpie el paladar. En este caso, no podemos usar un vino blanco porque es un vino muy suave en contraste con la carne, con una carne roja. Siempre se usan justamente vino tinto, un Malbec Syrah, un Syrah en sí solo. Así que son vinos bastante fuertes para que limpien el paladar y vos puedas tener la sensación después de comer o hacer un bocado de la carne, de volver a sentir esa misma sensación con cada bocado. Porque ese es el efecto del vino justamente. Limpiar, dejarte esa tonalidad de sabor para que tu paladar vuelva a sentir el mismo gusto nuevamente. Esa es la función básica del vino. Ya que nos guste demasiado el vino o en exceso es otra cosa. Pero para eso sirve. Carnes blancas, por lo general se acompañan con vinos blancos, vinos rosados y en el caso de un postre, un espumante o un espumante rosado. Vamos a elegir justamente un torrontés que puede ser tranquilamente un animaná blanco, un arizu blanco. No hay ningún tipo de problema. En este caso yo elegí esto porque uno, queda bonito, ¿sí? Porque la verdad queda bonito. Y dos, porque es un vino fuerte, es un vino que tiene una fuerte sensación en boca. Y al tener una carne como la del cerdo, que no es una carne que sea privilegiada por su gusto particular, porque literalmente no es una carne que tenga mucho gusto, sobre todo un carré, que es literalmente una carne que es prácticamente magra, lo que buscamos es justamente contrastar eso, darle algo que aporte sabor. En este caso el torrontés viene bien, muy bien, pero es totalmente, como les dije, reemplazable por un vino en caja. Lo pueden hacer tranquilamente. La idea de esto es que sea económico y fácil de hacerlo en casa. Al igual que los chorizos de pomarola, es exactamente lo mismo. Todo aquello que nosotros podamos reemplazar con algo que usamos cotidianamente en casa es válido. Para eso es justamente este tipo de clase magistral. Es una clase dentro de todo sencilla, de un alimento que pueden hacer en casa con costos bajos. ¿Sí? Ahora sí, esto ya se coció, ya está cocido, ya lo podemos comer. En este caso, lo único que nos interesa a nosotros ya cocinar a este punto es el cerdo, que el cerdo mal cocido es muy malo para la salud. Ya está cocido, ya lo tenemos, tiene su líquido. Así, en este punto, que ahora se los muestro, va a quedar una cazuela común, básica, sencilla. ¿Sí? Todos los vegetales cocidos con su líquido. En este punto podemos comerlo tranquilo. Nosotros, como dijimos, vamos a hacer un plus y le vamos a hacer una cazuela a la crema, una cazuela con leche, más cremosa, que sea más pesada, que tenga un gusto diferente. Y le vamos a agregar al final de todo un poquitito de verdeo para que le dé un toquecito más de color y le agregue gusto a la crema que estamos usando. Vamos a usar leche. En este caso yo, para que se hagan una idea de cantidades, tengo aproximadamente un kilo y medio de morrón. ¿Sí? Morrón puede ser cualquiera, busquen el más barato. Yo, como les dije, busqué literalmente variedad de color simplemente para darle vida al plato. No es necesario que tenga rojo, verde, amarillo, nada. Si el kilo de morrón verde está a 500 pesos, vamos con morrón verde. Mi morrón favorito. Listo. Es así, en la cocina no hay discriminación. Si a vos te resulta fácil y está cómodo, genial. Ahora si se fijan, y ya les voy a mostrar enseguida, en el momento en el que vos agregás la leche se empieza a tornar amarillenta, justamente por la concentración de todos los líquidos que tiene adentro y todos los sabores que tenemos adentro. Y si ven por esta parte, no sé si llega a ver acá arriba, bueno, en esta parte nosotros tenemos como justamente aureolas de colores amarillas. ¿Sí? Acá, toda esta parte es justamente la acumulación que tratamos de recuperar nosotros con el vino.
Y se nota así aceitosa, ¿por qué? Porque justamente es grasa, es aceite, y eso con el líquido se separa en fases. Pero ahí está la prueba de que el desglasado funciona. Conservamos nuestro líquido, llegó hasta el final y ahora lo podemos utilizar. Eso lo dejamos un ratito, le agregué 1 litro de leche, ¿sí? Tenemos más o menos, como les dije, 1 kilo y medio de morrón, más o menos 1 kilo y medio de cebolla. Usamos un poco más de medio carré, aproximadamente 1 kilo también, ¿sí? Y 1 litro de leche. Así que más o menos en una razón óptima y básica, todo por uno. ¿Sí? 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Una preparación dentro de todo justa, rendidora y sale para bastante gente. Obviamente dependiendo de la familia. Yo le doy esta cazuela a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y la olla no alcanza para 2. Literal. Literal. Y yo no soy chiquito, yo tengo las 3 cifras en pesos, así que yo también como. Vamos a centrarnos, como le dije ahora, en nuestra fécula, ¿sí? Si nosotros vemos la fécula, no sé si se va a llegar a ver en la cámara, pero vamos a mostrarlo. Toda la parte de acá tenemos el líquido blanco, pero si se nota bien, o llegamos a verlo de cerca, no está blanco blanco, está semitransparentón. Es justamente como les dije al principio, la fécula bajó todo hasta el final del vaso, ¿sí? La fécula, una vez que la trabajamos, como les dije, siempre tiende a volver a su estado original. Va a volver al polvillo y va a volver al fondo. Le vamos a agregar una cuchara más por las dudas, porque veo que tiene dentro de todo bastante líquido, una cuchara y media, y mezclamos. Como estamos trabajando con la fécula fuera del fuego y en el frío, no hay grumos. No se le van a formar grumos, así que mezclen tranquilos. Sí van a sentir que está pesado ahora al final, porque como les dije, todo se apelmazó, volvió a su estado natural, volvió al polvo. Y el polvo en el líquido se hace lodo, se hace lodoso, se pega entero. Pero si van viendo, cuando levantamos la cuchara, no quedan grumos, no queda nada. Eso es lo que queremos nosotros. Que tengan la fécula hecha no quiere decir que vayan y le tiren el vaso entero de fécula a la preparación, que es el error más común que hace toda la gente. ¿Por qué? Esto va a trabar por partes y es un concentrado de un método de liga que va a hacer justamente que tu preparación líquida se trabe, se solidifique. A medida que más le agregues, más se va a trabar, más dura se va a poner tu preparación. Entonces lo ideal es poner un poquito, revolver de manera constante para que no se te formen los grumos, y eso lo vas viendo hasta controlar más o menos el espesor que vos querés. Ten en cuenta que el espesor que vos querés cuando está cocinado, cuando está hirviendo, va a ser el doble de duro cuando la preparación se seque o se enfríe en realidad. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer cuando lo volvás a calentar? Agregar un poquitito más de líquido, porque vas a tener literalmente una pasta. Es normal, no hay que preocuparse por eso, es una forma normal en todas las salsas que están trabadas o que están de más trabadas. Acá vos lo que buscas es el punto justo en el que vos lo querés comer en ese momento. Después eso se va a enfriar y se va a poner una piedra o se va a poner una crema, como literalmente para ponerle una factura y hacer una factura de cazuela. Pero literal, vayan usando de a poquitito, porque ahí vamos a medir más o menos cómo es que queremos que salga. Si no, nos va a salir directamente un solo bodoque de crema. Procedemos con los choris y vamos a sufrir aquí. Lo que sí necesitaría es... ¿No está Flor? Flor es mi Oscar. Ni Flor. Está frío esto. ¿Lo puedes tirar el líquido nada más? Sí. Así uso la ollita ahora. Gracias. Un aplauso para Flor Oscar. Pobrecita, ya la agarré. Ya quedó. Bueno, vamos a vaciar eso porque justamente vamos a proceder a hacer la otra preparación. Ya tenemos el chorizo, que es la parte más importante. Entonces vamos a hacer lo que queda. Nos queda el tomatito y el resto de las verduras, que son exactamente las mismas que tenemos para la cazuela. Generamos salsa, agregamos chorizo, listo.
cazuela. El chori, como les dije, vamos a tratar de rodajearlo en la medida de lo posible y sin tratar de que se nos rompa por exceso. En este caso, dentro de todo, o aparentemente, el chorizo se la banca. Así que podemos, dentro de todo, rodajear. ¿Ven? El chorizo está, si bien el chorizo obviamente está condimentado, siempre va a tener un color rojizo. ¿Sí? Ustedes fíjense, siempre cuando lo saquen, toquen el centro. El centro tiene que estar consistente, pero no tiene que estar duro. Es el punto en el que nosotros lo vamos a usar para hacer una pomarola. Básicamente, como les dije, buscamos que el chorizo de la pomarola esté semicocido, gracias. Esté semicocido porque va a seguir con la cocción. Si nosotros nos pasamos de hervor o si nos pasamos de cocción con el chorizo, cuando lo cortemos ahora, directamente entonces se puré. Entonces, al hacer la pomarola, que es algo en lo que vamos a tener un constante movimiento, vamos a terminar de desarmar todo el chorizo. Entonces, literalmente tenemos carne molida de la pomarola, saborizada con gusto al chorizo. Eso es lo más básico que vamos a tratar de evitar ahora, digamos. Ollita, vamos a dejar que se le elimine un poquito el líquido, que si bien es el líquido y el jugo del chorizo, podemos usarlo así desde ya, no importa, pero vamos a tratar de eliminar un poquito. La leche empieza a hervir. Ahí estamos. Como toda leche que hierve, se le va a empezar a armar su grumosidad, sus grumitos. Más cuando tenemos mucha materia grasa involucrada acá. Para eso es el agüita. Vamos a agregar un poquito de agua para cortar un poquito la cocción de la leche. Más o menos un medio litro, aproximadamente. Volvemos al fuego y bajamos un poquito la temperatura para que conserve, pero no siga cocinando por exceso. Y acá no sé si se llega a ver. Uy, el chorizo se seca mucho. No sé si se llega a ver acá, pero tenemos ya directamente nuestro líquido cremoso. Es la idea. Y ahora lo único que vamos a hacer es esperar que tome un poquito de temperatura. Agregamos la crema de leche, maicena, listo, finalizada la cazuela. Acá en nuestra cacerola que casi explota por el chorizo, vamos a agregar el tomate. Ya. No nos viene mal que se haya pasado un poco en la sequía porque le va a agregar gusto. Ahumado. Como les dije acá, todo se transforma. Nada se pierde. Y eso es lo lindo que tiene la cocina, sí. No, no. Es como dije, literalmente esta es una cazuela que nos basamos más que nada en que sea una cazuela tipo cremosa y una cazuela económica. Si yo quiero hacer una cazuela normal que tenga, sí, unas hierbas aromáticas, le pongo un poquito de romero, le pongo algo por el estilo para que levante el olor, levante el sabor. En este caso lo que a mí me interesa es que sea un tipo crema. Y el sabor va a ser, como dije al principio, un sabor base. Lo único que vamos a usar en este caso para condimentar es sal y pimienta, nada más. La carne, da lo mismo, puede ser cualquiera y le podés poner lo que vos quieras. En este caso solamente, como dije al principio, es el tipo de preparación. Bárbaro, ahí dejamos el tomate que se vaya cocinando tranquilo. Y acá nosotros seguimos con cortar chorizos. Son
Son 2 millones de chorizos y encima son todos chiquititos. Ah, pero nada mejor que este chorizo, ojo. Chorizo completo. Para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero. Un chorizo muy bombón, como dirían. Ya no es bombón, este es súper bombón. No nos importa en este caso el tamaño de la rodaja, ¿sí? Simplemente van rodajas, ¡salud! Simplemente van rodajas para que sea más fácil de comer. No tienen ningún otro fin, ningún otro porqué. En este caso acá también pueden usar la cantidad de chorizo que ustedes quieran. Acá me mandaron una barbaridad de chorizo, entonces estamos usando bastante. Pero una cazuela común para domicilio, persona o familia tipo, 4 personas, estamos hablando no, media docena de chorizo, demasiado. Porque la idea es justamente que la preparación tome el sabor. Se toma el sabor, esto directamente es un acompañante. Es el plus que vos le vas a sentir directamente el gusto. Cuando mordas el choricito decís, ¡ay, qué rico! Que es la idea. Acá el plato se basa básicamente en la salsa que va a generar el tomate con la verdura cocida. Nada más. Y acá el tomate se va desarmando. ¿Sí? Es lo que buscamos en este caso, sí. Cuando el tomate se desarma, ¿qué nos va a generar? El efecto del puré, un efecto de puré pero espeso, ¿sí? Perdón, pensé que me había hablado. Es un efecto espeso. En este caso es lo ideal para la pomarola. La pomarola es una salsa espesa, es una salsa pesada. Y al acompañarlo con nuestra carne y con las verduras, que dentro de todo, al igual que la cazuela, van a conservar su dureza, es lo ideal. Que nosotros sientamos algo en la boca. ¿Cómo, perdón? ¿Se llama pomarola porque es espesa o tiene algo especial? Son por los tipos de orígenes de la salsa nada más. Sí, es lo mismo que cuando hacemos una salsa fileto, una salsa putanesca, son todos dependiendo del origen y el creador. No hay otra razón en sí. Salsa fileto o la salsa putanesca, por ejemplo, es una salsa que se hace a base de anchoa. ¿Y dónde dice anchoa en putanesca? En ningún lugar. Es básicamente eso, son orígenes de las salsas y dependiendo del origen y de su creador, el nombre que se le da. No crean que hay mucha ciencia en los nombres de los platos que ustedes van a comer a un restaurante o algo que dicen, ay, mira el nombre del plato debe ser re sofisticado. No, mentira. Sí, no, eso es dependiendo, es el uso tradicional. Usted puede usar una salsa, de hecho, justamente, la putanesca es por lo general la salsa que se usa cuando se hace la pizza de anchoa. Y uno no sabe. ¿Por qué? Porque justamente la pizza con anchoa lleva anchoa. Entonces, muchas veces se usa directamente la pisita, la salsa, que ya tiene dejos de anchoa porque es una salsa hecha con un procesado de la misma anchoa en sí. Ahora que esto ya tomó y que ya está todo cremoso, vamos a agregarle la crema de leche. Le vamos a agregar en este caso 350 milímetros de leche. De crema de leche, perdón. Un tachito completo. Usen también en este caso cualquier crema de leche que encuentren en el barrio, crema de leche suelta, mucho más económica y mucho más rendidora. Muchas veces la crema de leche suelta es de un mayor tenor graso que la que compramos en frasquito y es mucho más efectiva para hacer preparaciones o para repostería, pastelería, cosas por el estilo. Siendo incluso de la misma marca, porque vos vas a ver que la leche que te venden, la crema de leche que te venden suelta es literal tacho Ilolai, tacho Sancor,
cualquiera de las marcas, por lo general tienen mayor tenor grasa, porque son las que se usan justamente para distribución, para producción, para ese tipo de cosas. Muchas veces lo más chiquitito y lo más bonito termina siendo lo más caro y lo no tan bueno. ¿Por qué? Porque justamente nos quedan los descartes. ¿Qué hacemos con los descartes? Lo hagamos chiquitito y lo pongamos más barato a la venta para todo el mundo. Listo. ¿Qué sale? Crema de leche chiquitita para todo el mundo. Pasa muchas veces. No quiere decir que todas las empresas, que todo el mundo lo haga, pero es bastante factible. Ahora que tenemos nuestro tomate prácticamente hecho puré, agregamos el resto de las verduritas. En este caso, como les dije, vamos a tratar también de que sea, ya no es por orden de dureza, vamos a tratar de que esto conserve un poco su dureza para que nosotros sientamos algo al masticar. El agregado que le ponemos, como vimos, es morrón y cebolla, nada más. No, se cayó. Ahí está. Bueno, a esto que ya le agregamos la crema, lo único que hacemos ahora sí, como dije, paso final. Agregamos la maicena, volvemos a revolver porque nuevamente se volvió a ir al fondo. Siempre tengan en cuenta eso, nunca se olviden. Porque si no, sí o sí les va a quedar un masacote directamente de crema al medio, duro, y se nos arruinó la preparación. O si no, te pones a buscar el masacote hasta que lo sacás y empezás de nuevo con otro poquitito de crema. ¿Qué pasa, Pasa mucho, lógico. Por ahí uno no se da cuenta o está distraído y hace tuk y uy, la arruiné. Y como les dije, le echan un poquito y revuelven. No sé si se llega a sentir el olor a la crema de leche por ahí, pero se nota mucho y sobre todo cuando se empieza a trabar es como que se empieza a secar. Entonces al ponerse más espeso cambia muchísimo el gusto. Y por algo tan simple como agregarle maicena a una preparación. Maicena diluida en este caso. Y ustedes mismos se van a ir dando cuenta que mientras van revolviendo va cambiando, se va haciendo un poquito más pesado. En este caso buscamos que sea un poco crema, pero tampoco al extremo, digamos, no queremos que sea una pasta. ¿Sí? Claro, cuando se te sube mucho la temperatura, por lo general lo que hace la leche empieza a espumar. Fuego lento. Sí. Cuando empieza a espumar la leche, se te genera así como si fuera un tipo pelucita por arriba de la preparación y se te hacen como capas de espuma. Entonces, para evitar eso directamente y bajar la temperatura, directamente agregas un poquitito de agua, como dije, más o menos medio litro, en esta que es una preparación grande. Si no, es directamente un chorrito. Cortás la cocción en el instante y listo. Sí. Acá, cazuela. Cazuela de cerdo al vino blanco. Y ahora le agregamos un poquitito de verdeo para que tome el gusto. Nada más. En este momento lo que estamos haciendo es una cazuela que la hicimos al tipo crema. Le agregamos leche, crema de leche y ahora la trabamos un poquitito para que tenga un poquitito más de consistencia, nada más. Después es una cazuela común y corriente. Usamos sí carré de cerdo, que como les dije a toda la gente, podemos usar cualquier carne. Podemos usar un pernil para que nos sea más barata. La idea acá era hacer una cazuela que sea para la casa. Y acá al lado estamos haciendo unos choricitos a la pomarola. Acá lo que hicimos fue primero tirar el tomate se empezó a desarmar, empezó a perder su forma y nos generó líquido, ese líquido pastoso. Una vez que tenemos ese líquido espeso, pastoso, procedemos a agregar el resto de las verduras para que tengan un golpe de cocción, pero que conserven su dureza. Porque en este caso, al contrario de
de la cazuela vamos a buscar que sí, que sea un poco más firme al comer para que acompañe el chorizo en todo caso. Que el chorizo también ya está prácticamente cocido, lo único que vamos a hacer va a ser darle un golpe de calor para que se termine de cocer acá con las verduras y tomen el gusto, nada más. Hoy hicimos una preparación mixta de dos cosas al mismo tiempo porque tenía las dos clases y las dos clases una tras de otra, entonces era más fácil hacer todo junto. Y mañana va a ser peor. Mañana hay conejo. Así que para los que quieran venir mañana, mañana es conejo a la mostaza con papas a la crema y pollo al curry con risotto de hongos. Y también me ataca solo haciendo todo esto. Así que va a ser el doble del lío que hoy. Como verán, acá toda la preparación nos queda todo espeso directamente. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos es justamente esto, una dureza dentro de todo que se mantenga y que tengamos un poco de líquido, como acá se nota cuando apretas el cucharón, porque es lo que va a acompañar justamente a la pomarola. Acá esto ya estamos. Le vamos a agregar lo que queda al final por ocioso nada más, por capricho, porque ya no va a trabar prácticamente más. Y es mucha preparación como para 3 cucharitas, sí. Sí. Caldo. Usas directamente un caldito de verdura, un caldo de carne, cualquiera, y lo pones. Te va a salir directamente una cazuela clarita, transparente. Obviamente va a depender de la cocción que le des a tus vegetales. Si los vegetales los coces mucho, te va a salir justamente más oscuro. Bueno, acá hemos finiquitado con la cazuela. Como les dije, condimento base, sal, pimienta, nada más. Repasamos los ingredientes que usamos. Aproximadamente 1 kilo de morrón, 1 kilo de cebolla. ¿Qué tenemos más? 1 kilo de carne, 1 litro de leche. Y vamos a usar un poco de verdeo como para que tenga un poquito de aroma y sabor al final. Nada más. 350 de crema y 1 litro de leche. Nada más. Es súper sencilla la preparación. ¿Cómo? Y ahora vamos a hacer degustación de todo, no sé cuánto alcanzará, pero familia tipo, 4 personas comen tranquilamente, tranquilamente, y queda. Así que, por eso te digo, familia tipo comen tranquilamente y queda. O sea, hablemos de una familia normal de 4 personas, no la familia que tiene 15 hijos, 2 nietos, 3 tíos y 4 primos durmiendo en la casa. Ahí ya estamos complicados. Pero en un cálculo así a ojo, para más o menos unas 7 personas, 8 personas, básicamente alcanza tranquilamente. Obviamente personas normales. Personas normales, literal. Yo les dije hace rato, yo soy de buen comer, así que para mí no es. Bueno, lista la cazuela, apagamos esta hornalla. Terminamos una. No aplaudan que todavía tienen que probar, después van a probar y decir, no, está horrible. ¿Quién le devuelve el aplauso? Ahora, como les dije, esto también ya está todo cocido. ¿Sí? Todo cocido. ¿Por qué no buscamos que se cocine al completo? Buscamos que quede, por así decirlo, al dente. Que tenga todavía su crocante. Esto está prácticamente cocido. Lo metemos ahí. Hoy están bastante molestas las moscas, ¿verdad? Es que también vinieron todas las cosas juntas y todo último momento, entonces las moscas están felices. Mosca, mosquito. Ahora lo que estamos agregando es el chorizo, que ya está precocido, en este caso lo hervimos, como dijimos, a punto medio, como para que pueda alargarse un poquitito más la cocción del chorizo. Nada más.
no hace falta ni siquiera que condimentemos esto porque el chorizo ya tiene su condimento natural, ¿sí? Lo único que buscamos es incorporar y que el chorizo tome un poquitito de calor. No le vamos a agregar líquido porque lo que nos interesa es esto, que vos levantéis y esté así, ¿sí? Eso es un choricito a la pomarola. Hagan de cuenta que pidieron un lomo a la frontera, que es justamente el bife y viene con la verdura colgada arriba. Exactamente eso. Eso es lo que buscamos en este caso. Solamente un golpe de calor al chorizo como para que termine su cocción, que no le falta nada, pero que tenga el sabor de la verdura cocida y que conserve algo del crocante de la verdura. En este caso, como tenemos cazuelita y no hay platitos hondos para degustar, vamos a servir en vasitos, ¿sí? Le voy a pasar al que quiera. Vamos a ir sirviendo.